Hola gente, ¿cómo están? Bueno, espero que todo muy bien. Hoy vamos a charlar un poco sobre la luna nueva en Tauro que tenemos hoy, ¿sí? Primero, como siempre, para todos los que no hayan visto otros videos anteriores, les cuento que es una luna nueva. Es un fenómeno que se produce cuando la luna y el sol están en el mismo grado del mismo signo. En astrología a esto se lo conoce como conjunción. Y cuando se produce esto es la fase de luna nueva o lunación, ¿sí? Se completa un ciclo lunar. Toda luna nueva es justamente un momento de inicio. ¿Por qué? Porque la luna está vacía, no recibe ningún tipo de luz solar. Entonces justamente es un momento en el cual estamos preparados como para llenarnos. Fíjense que la fase opuesta, que es la luna llena, es cuando mayor luz solar se recibe. Entonces es un momento de toma de conciencia. La luna nueva no, es un momento de inicio en el que estamos esperando llenarnos. ¿Sí? Entonces, es un momento ideal justamente para plantar intenciones que siempre van a tener que ver con el signo en el que se produzca la lunación, porque son esas intenciones las que vamos a poder trabajar en todo el ciclo que se inicia con la luna nueva y que va a durar 6 meses hasta la luna llena que se produzca en el mismo signo y que obviamente siempre sucede 6 meses después, porque ahí tenemos que tener en cuenta que la luna nueva, si se produce cuando está en el mismo signo que el Sol, y tenemos 12 signos, justamente para que el Sol llegue al signo opuesto, tenemos que esperar 6 meses. ¿Sí? Esto está buenísimo siempre que puedan ir razonándolo. O sea, si el Sol transita un mes por cada signo y tenemos 12 signos, naturalmente cada 6 meses el Sol va a estar en el signo opuesto al de la luna nueva. ¿Sí? Entonces, en el caso de la energía de Tauro, siempre hablamos de energía de disfrute, de concreción, de materialización, de contacto con la materia, de lo sensorial, lo sensual, ¿sí? Entonces, algo nuevo empieza muy de a poco, ¿sí? A tomar forma en el área de su carta natal en la que esté el signo de Tauro. Como siempre les digo, para esto, para que sepan en qué casa ustedes tienen a Tauro, fundamental que lo puedan chequear con sus propios datos natales en alguna página de internet. Yo siempre recomiendo una porque es muy fácil de usar, que es www.carta-medionatal.es. Van a ver que ponen eso en el buscador, se les va a abrir un formulario, lo completan con sus datos natales que siempre tienen que ser exactos y se les va a desplegar el dibujo de su carta natal, entonces ustedes van a poder ver en qué casa justamente tienen a esta energía. Para todos los que no sepan eh, cuáles son sus datos natales concretos, pero sí saben cuál es su ascendente, les dejo una guía, ¿sí? Para que puedan ir ubicándose en qué zona de su carta natal está esta energía, para que vean también justamente dónde se va a estar dando esta lunación, esta posibilidad de inicio, de plantar intenciones. Los que vieron el video pasado, en el que hablamos sobre el ingreso de Júpiter en Tauro, eh, pueden usar la misma guía porque justamente estamos hablando de la misma energía de Tauro, ¿sí? Entonces, la guía que les voy a pasar es la misma. Para todos los que no lo hayan visto, más allá de que los invito a verlo, les dejo acá de nuevo esta guía que les va a servir. Para ascendentes en Tauro, la luna nueva se va a estar dando en su casa, para ascendentes en Aries, perdón, se va a estar dando en su casa 2, ¿sí? Que tiene que ver justamente con todo lo que es la energía de Tauro en sí, la concreción, la materialización, el contacto con los bienes y valores personales, ¿sí? Entonces pueden ser momentos de inicio en cuanto a lo que es, por ejemplo, generación de recursos económicos, pensar en querer buscar nuevas vías para materializar dinero. ¿Mm? Para ascendentes en Tauro se va a estar dando esta lunación en su casa 1, entonces puede incidir en un montón de factores a nivel personal, como siempre pasa con los tránsitos sobre el ascendente. Para ascendentes en Géminis se va a estar produciendo en su casa 12, entonces siempre hablamos de un plano más inconsciente, más onírico. Fundamental tomar contacto con esa sensibilidad que se nos puede despertar
ante cualquier situación, atender mucho a los sueños. Para ascendentes en Cáncer se va a estar dando en su casa 11, que tiene que ver con los grupos, las redes, ¿sí? Los proyectos compartidos. Para ascendentes en Leo se va a estar dando en su casa 10, que tiene que ver con las metas, la profesión, la realización. Para ascendentes en Virgo se va a estar dando en su casa 9, es la casa que nos habla de la expansión, de los viajes, el sentido, la vocación. Para ascendentes en Libra se va a estar dando en su casa 8, que tiene mucho que ver con los vínculos más íntimos, cómo contactamos con nuestra propia sombra a través de esos vínculos, ¿sí? Entonces son momentos de inicios de ciclo en ese sentido. Para ascendentes en Escorpio se va a estar dando en su casa 7, que tiene que ver con el vínculo con la otredad y la complementación. Para ascendentes en Sagitario se va a estar dando en su casa 6, que tiene que ver con las rutinas, el trabajo, la salud. Para ascendentes en Capricornio se va a estar dando en su casa 5, ¿sí? Que tiene que ver siempre con lo que es la creatividad, proyectos creativos, los hobbies, la sensación de identidad, ¿sí? Para ascendentes en Acuario se va a estar dando en su casa 4, que tiene que ver con el hogar, la familia, el mundo emocional e interno, las maneras de hacer pertenencia. Y por último, para ascendentes en Piscis se va a estar dando en su casa 3, que tiene mucho que ver con lo que es la vincularidad entre pares, la comunicación, ¿sí? Como siempre les digo, en los casos de lunaciones o de tránsitos importantes, está bueno que se fijen si ustedes además tienen planetas cercanos al punto de la lunación, que en este caso es el grado 28 de Tauro. Siempre tienen que tomar un orbe más o menos de 2 grados. Esto es la distancia en grados que aceptamos hasta el punto exacto de la lunación. O sea, 2 grados antes y 2 grados después, entre el 26 de Tauro y el 0 de Géminis, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes tienen algún planeta ahí, esa función planetaria va a ser la que más movilizada esté durante esta lunación, que siempre tengan en cuenta que los efectos más notorios se dan durante la primera, durante toda la semana, digamos, posterior al punto exacto de la lunación, ¿sí? Porque cada fase lunar dura una semana. Entonces, importante que vean esto y también que se fijen si tienen planetas, siempre personales o sociales, esto es Luna, Sol, Marte, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, entre esos grados de los otros signos de la cruz fija. ¿Por qué? Porque Tauro es un signo fijo. Les dejo acá de todos modos para repasar. O sea, fíjense si tienen planetas también entre los grados 26 de Leo y 0 de Virgo, 26 de Escorpio y 0 de Sagitario o 26 de Acuario y 0 de Piscis. Si ahí tienen planetas, también van a tener una relevancia importante en esta lunación. Y obviamente quienes cumplen años hoy van a tener esta energía vigente durante toda su revolución solar, ¿sí? Así que es un año justamente para empezar a materializar cosas. Ahí es importante que se fijen justamente en qué casa de su revolución solar se da esta lunación, ¿sí? Siempre acuérdense, para quienes no sepan, que la revolución solar es la carta que se levanta en cada cumpleaños, ¿sí? Nosotros tenemos una carta natal que es fija e inamovible en algún punto desde que nacemos, que se va a ir actualizando a través de los tránsitos y las revoluciones solares. La revolución solar es esta nueva carta que se levanta por cada cumpleaños. Entonces, si ustedes cumplen años hoy, obviamente todo su año solar va a tener el sello de esta lunación en Tauro. Y por último les voy a comentar los aspectos que acompañan a esta lunación. Que buenas noticias, son todos aspectos blandos, que quiere decir que son como, bueno, facilitadores, ¿sí? Entonces, esta conjunción entre el Sol y la Luna se va a dar en sextil a Marte en Cáncer y a Saturno en Piscis. Y al mismo tiempo va a estar en trígono a Plutón en Acuario. En síntesis y traducido, implica la posibilidad de concreción y de decisión mucho más facilitadas, digamos, que en otros momentos. Encontramos herramientas que nos abren caminos más fáciles,
estamos también mucho más dispuestos que en otros momentos a dejar atrás, a destruir todo aquello que no nos sirva o que sintamos que nos limita. Y en este sentido tenemos que recordar que la destrucción en sí como concepto no tiene por qué tener un tinte negativo como a veces le asignamos, sino que tenemos que poder diferenciar que destruir es algo malo, digamos, cuando se hace de manera insensible o inconsciente. ¿Mm? Ahora, cuando es parte de un proceso interno de crecimiento, de transformación y de cambio positivo, no solo no es malo, sino que es súper, súper necesario, porque obviamente no podemos transformarnos ni cambiar si nos quedamos fijados a un mismo lugar. ¿Sí? Así que bueno, gente, espero que les haya servido este video y nos veremos en el próximo como siempre. Chau, chau.